Bien, continuamos. Procedimientos de causalidad lineal. No son necesarias, por ejemplo, la búsqueda del tema originario, un lento y progresivo proceso, suprema conciencia de sí mismo. Estas son concepciones y convicciones superadas en todas las ciencias avanzadas, desde la biología y la física. Así que esto es innecesario ahora, que era una tendencia, una serie de supuestos que componían parte de los 9 puntos para nosotros. Los procedimientos que hacen posible el salto de nivel lógico es partir de lo ilógico. Hacer prescripciones directas o indirectas. Pienso, en el psicoanálisis, por ejemplo, es súper castigado decirle al paciente algo. ¿Qué hacer? Decirle, ve y haz esto, no hagas esto. Si se pone a llorar pues no tienes que ni que compadecerlo, ni que chiquearlo, ni que apapacharlo, nada, nada, nada. Si se pone a reír, tampoco te ríes con él, en fin, hay una serie de cosas prohibitivas, pero específicamente no le puedes dar prescripciones. Trampas comportamentales. Paradojas. Sugestiones. Reestructuraciones. Me encanta que dice reestructuraciones. Bueno, es una manera de pasar de lo ilógico, ¿no? Lo inesperado, lo súbito. Creo que son todas. Sí. Entonces, quiero mencionarlo solamente como procedimientos que hacen posible el salto de ese nivel lógico, que facilita la propuesta terapéutica para alcanzar los objetivos en un cuadro lógico diferente o fuera del ámbito de los puntos específicos. Milton Erickson, perdón, una psicoterapia, decía él, es buscada en primer término no para ser un pasado inmodificable, sino a causa de una insatisfacción con el presente y un deseo de mejorar el futuro. Se inicia con un pequeño cambio y después un efecto en bola de nieve. Nuevamente quiero con esto enfatizar que la propuesta es, en lugar de ir al pasado, se trata de estar en el presente y en favor del futuro. Yo recuerdo, por lo menos cuando yo comencé pues a conocer el enfoque y a conocer a Milton Erickson, que eso era lo que me llamaba la atención, que no había que ir al pasado, que no había que hurgar en los comportamientos, en los traumas, en cómo había sucedido la infancia, sino en qué puedo cambiar aquí, con un pequeñito cambio siquiera, y después todo viene acomodándose, como en un efecto bola de nieve o como en un efecto dominó. Yo la La herejía absoluta. ¿Cómo esto Sí, tiene dime. relación? Porque hace un momento decías que el enfoque estratégico decía que el cambio no es un efecto continuo, pero parece que para Milton Erickson es un efecto continuo porque un cambio genera otro cambio. Entonces, ¿cómo entonces es una cosa de otra? No es un cambio continuo en el caso de
de Erickson, sino que cuando hablamos del efecto bola de nieve, una vez que te saliste del marco, por ejemplo, o sea, él era estratégico, él no se decía a sí mismo estratégico, eso quiero que quede claro. Pero si tú te sales del marco de los 9 puntos, una vez que te saliste, lo demás ya es muy fácil. Una vez que te diste cuenta que estás fuera, que estás en un nivel lógico distinto, como por ejemplo en un juego de ajedrez, es distinto que tú seas un peón con las posibilidades del peón. Permíteme. Es que dice que se está acabando mi batería, pero tengo conectada mi computadora, entonces no sé por qué. Voy. Ya lo quitó, ya lo quitó. Entonces, cuando Erickson habla del efecto bola de nieve y cuando habla del efecto dominó, está hablando de que un cambio que ya se dio lleva a cambios más sencillos, pero no como una cosa continua, porque el cambio pudo haber comenzado con preguntarme o con darme cuenta y continuar con simplemente sentirme distinta, que no tiene que ver con continuar dándome cuenta, por ejemplo, que sería eso algo como más continuo. Y en el ejemplo que decía yo del ajedrez, si tú eres el peón, tienes una característica, una forma de moverte, una forma de observar, diferente que si eres una torre, o si eres un caballo, un alfil. Pero también es diferente si eres el jugador, porque entonces te pasas a un nivel lógico distinto y tienes posibilidades mucho más amplias, solo por haberte cambiado. Pero el cambio comenzó con darte cuenta que puedes ser una pieza distinta que el peón. Y con que puedes ser distinta que una que un jugador. Porque puedes ser este jugador o el contrincante y pensar en cómo va a pensar él para poder hacer una modificación. Y aún si puedes salirte de ese nivel lógico y ahora desde arriba mirar a los dos jugadores, eso nos va dando perspectivas distintas que no tienen continuidad. Tenemos que salirnos del nivel lógico. ¿Responde eso a tu pregunta? ¿Satisface tu duda? Más o menos, porque entonces ¿a qué se refiere el enfoque estratégico con que el cambio no es continuo? A eso, a que vas brincando. O sea, el cambio no puede ser solamente de A a B, a C, a D. Va y viene en retroacciones. Depende Como si de fuera una serie de eventos. como la retroalimentación en el sistémico. Claro, claro. Retroacción es una manera de traducir la retroalimentación, porque retroalimentación se trata de sistemas cibernéticos. Nosotros tenemos acciones y tenemos retroacciones cuando alguien responde a lo que nosotros estamos haciendo. Ah, bien. Entonces no somos, no estamos alimentando, estamos actuando. Por eso es retroacción la palabra. Y entonces no es calculable. Es la misma idea de que si tú pateas una lata, puedes calcular la distancia, el movimiento, la velocidad. Pero si tú pateas a un perro, no puedes calcular nada. Hasta que el perro da una retroacción.
Y vas calculando poco a poquito, conforme va sucediendo. No como en un sistema inerte que puedes calcular y procesar y dejar programado. ¿Sí? Sí, ya. Ok, Gracias. a ti. Así que herejía absoluta. Dice, el terapeuta asume la responsabilidad de influir directamente en el sujeto que pide ayuda, influyendo tanto en sus concepciones como en su comportamiento. Es decir, yo le voy a dar tareas, le voy a decir que haga cosas, le voy a proponer formas de entender, le voy a hacer preguntas, etcétera. Y eso lo va a llevar a tener un comportamiento diferente que va a cambiar sus concepciones. Cuando yo le hago la pregunta de, oye, ¿y para qué estás ahí? Y muchas veces, dependiendo de la reacción, yo le digo a la persona, y no quiero decir que no debas estar, solamente quiero que sepas o que te preguntes, ¿para qué estás ahí? Y puede responder de primera instancia, pues no sé para qué, si ni de nada me sirve. Y yo le diría, bueno, pues yo te diría que vale que te preguntes para qué. Porque una vez que te des esa respuesta, vamos a encontrar un camino que nos va a guiar, nos va a conducir hacia la solución. Y entonces, cuando se dé cuenta para qué, cuando se da cuenta que está eligiendo, cuando se da cuenta que está en su posibilidad, la modificación, su modificación y la resolución, en ese momento comienza a cambiar su concepción. Les pongo el ejemplo más cotidiano que yo he tenido con las personas cuando vienen a consulta. Cuando yo les pregunto, dime qué quieres, cuál es tu objetivo, qué quieres lograr aquí, 99% de las personas me dicen lo que no quieren. Y entonces, cuando yo les digo, lo que yo te pregunto es lo que sí, no lo que no. Ese es un primer cambio, pero es sorpresivo para esas personas. Ha sido sorpresivo, por lo menos para las que yo he atendido. Y entonces me dicen, ¿cómo? Entonces yo le digo, te acabo de preguntar qué quieres y me dices, no me quiero sentir así. Entonces eso es lo que no quieres. ¿Qué sí quieres? ¿Cómo sí te quieres sentir? Y ya, entonces vamos yendo en ese camino. De tal manera que en un cierto tiempo la persona comienza a darse cuenta y a tener una concepción distinta donde piensa, tengo que fijarme en lo que sí. Esto es lo que no, pero no es rápido, no necesariamente. A veces tengo que dejarles de tarea que se den cuenta, que traduzcan. Y la forma sencilla de hacerlo es dejarles una lista de cosas que quieren y luego que la revisen a ver si están en positivo o en negativo. Y luego que las traduzcan. Y entonces eso va llevando en un ir y venir de su comportamiento a la creación de sus propias concepciones por su experiencia propia. De hecho, eso quedaría perfecto con la paciente de Miguel, ¿no? A ver, dinos cómo. Pues todo lo que decías, pues de que ella sabe lo que no quiere y si está muy enfrascada en lo que no, entonces llevarla a lo que sí le daría posibilidades de percibir que puede quedarse si quiere en donde está, solamente cambiar el foco de atención y además, pues habría un cambio desde ella, ¿no? Claro. En realidad es muy fácil porque ya si sabe lo que no quiere, pues es probable que ya sepa lo que sí. Uh-huh. Excelente, ¿sí?
Mantiene la iniciativa en todo aquello que ocurre durante el tratamiento y estudia la estrategia para salir al paso de cada problema concreto. Esto es algo muy importante. Es decir, no estamos haciendo estrategias para la depresión, para la violencia, para la insatisfacción, para las relaciones de pareja. Estamos haciendo estrategia para esa persona con esa problemática, con esa familia, con esas líneas de pensamiento. Y entonces es algo muy específico y concreto. Así que, como terapeuta estratégico, mantienes o deberás mantener la iniciativa en todo aquello que ocurre durante el tratamiento. Estudiar para salir del paso de ese problema concreto. Notarás si hay indicadores de cambio y si no, hay que cambiar la estrategia por otra funcional. Si ya empezaste y ves que eso no, por más que le haces y por más que le intentas y por más que lo repites, no, cambia la estrategia. Deberá tener una gran elasticidad mental y un amplio repertorio de estrategias. Eso solo con la práctica y con el tiempo. Pero también lo puedes empezar a hacer leyendo a Erickson, leyendo psicoterapia ericksoniana. Casos y casos y casos. Así que hay que adaptar el tratamiento al paciente y no el paciente al tratamiento. Que también esto es parte importante de la herejía. Estamos yendo en contra de lo que estaba dictado previamente. Bien, vamos hacia la cuarta herejía. ¿Con la tercera herejía hay alguna temática, alguna duda, alguna inquietud? No, gracias, Yola. Ok. Bueno, el que calla otorga. Entonces continuamos. Cuarta herejía. Cambiar el actuar y como consecuencia el pensar. Por ahí yo me acuerdo que era, tienes que pensar lo que vas a hacer y después hay que actuar. No es que si no piensas en cómo lo vas a hacer, pues no va a poder, porque tienes primero que darte cuenta cómo estás pensando para después poder hacer algo distinto. La herejía es, hazlo. Hazlo ya, ahora. Me recordé con esto de un paciente que, bueno, de dos pacientes, les voy a compartir de dos pacientes. Uno que llegó diciéndome que es que él tenía siempre muchos problemas con la gente, en su relación con la gente y en la comunicación con la gente, porque hablaba y hablaba y hablaba y no dejaba que las demás personas hablaran y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y mi paciente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no dejaba espacio para que yo hablara, ¿no? Entre comillas, ¿por qué? Porque soy terapeuta estratégica, entonces no depende de él, depende de lo que yo voy a hacer. Pero él estaba ahí actuando con su estilo, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y quejándose amargamente y sufriendo amargamente, porque no podía tener buenas relaciones con las personas, porque nunca dejaba que las demás personas hablaran, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y entonces, en el trayecto, varias veces, entonces le decía yo, a ver, para. Si no me hacía caso, para, hasta que paraba. Ya paraba y se me quedaba viendo. Le decía yo, ya continúa. Y entonces continuaba. Y es que entonces me estabas diciendo esto y esto y esto, continúa. Y continuaba. Y en un ratito más, detente. Ahí. Se detenía. Gracias, continúa. Y así me la pasé en toda la sesión. Y al final, yo le pregunté, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué pasa contigo? Me dice, me doy cuenta de que puedo parar. Qué bien. Quizá puedas practicar esto en adelante.
Para la siguiente sesión, por supuesto que ya traía, digo por supuesto, simplemente eso fue lo que sucedió. Traía cosas distintas que decir. Sí, eso era el problema a resolver, pero lo que yo te explico a ti es ahora tenía un aprendizaje de cómo detenerse, de cómo escuchar al otro. Y entonces comenzó a cambiar su pensar. De no sé cómo hacerlo, de todo el tiempo lo estoy haciendo, a simplemente comenzar a hacerlo. Y después me decía, es que yo no sé cómo mantenerlo, no sé cómo hacer porque no puedo confiar en lo que yo hago. No, o sea, yo digo cosas y luego no las hago. Entonces le dije, ok, levántate. Di, por favor, me voy a levantar. Pronúncialo. Lo pronunciaba, ahora levántate. Ahora di, me voy a sentar. Me voy a sentar y siéntate. Y se sentaba. Ahora di, voy a tomar la pluma. Dicho, le decía yo, toma la pluma. Ahora di, voy a dejar la pluma. Dicho, deja la pluma. En ese momento ya le había dado 4 experiencias o le había creado el contexto para 4 experiencias donde él hacía lo que decía. Y entonces le dije, de esa manera tú puedes ir encontrando cuántas cosas que dices que vas a hacer, haces. Tú dijiste que ibas a venir a sesión el día de hoy a esta hora y aquí estás. Dime más. Dime más cosas que has hecho y que has dicho. Y entonces, ese actuar ya tuvo como consecuencia que se da cuenta que puede ser distinto a la conclusión previa que tenía. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Gracias. Sí. Ok. Estamos entonces en contra un poco, digo yo, del cogitocentrismo, es decir, la centralidad del pensamiento con respecto a las acciones. ¿Yola, puedes repetir, Piensa, por favor, la palabra que usaste? ¿Cogitocentralismo o cómo fue que dijiste? cogitocentrismo. Ah, cogitocentrismo. Ok, gracias. Es decir, si pienso, luego existo. Primero pienso y después hago. Primero pienso y después lo que quieras. Y esto fue determinado en la filosofía griega. Nosotros estamos encontrando, eligiendo estar del otro lado. Las psicoterapias tradicionales proponen que hay que cambiar primero la manera de pensar del paciente y solo después será posible cambiar la manera de actuar. Por ejemplo, las ideas irracionales, ¿no? Pues primero tengo que saber que estoy pensando de manera irracional para poderla cambiar y ya, ¿no? Donde ya, bueno, no es tan sencillo, pero es un principio. Desde la terapia estratégica, el punto de vista estratégico, que es el del constructivismo radical, es inverso. Para cambiar una situación problema, antes hay que cambiar el actuar. Obrar y como consecuencia, el pensar del paciente, o mejor dicho, el punto de observación. Una vez que has logrado que haga cosas distintas, va a poder pensar o tener un punto de observación distinta. Regreso al caso del paciente del doctor Erickson, aquel que le dijo, está bien, avanza solo 100 metros y detente. Y luego avanza 100 metros y detente. Y luego avanza 101 metros o 105, los que sea posible para ti. Y cuando él se dio cuenta, simplemente ya había llegado al otro pueblo. Y eso cambió su punto de observación. Ya estoy aquí
en el otro lado y no podía avanzar más de 100 metros. Eso, por supuesto, que le da la posibilidad de pensar distinto. Tenemos una orientación pragmática hacia la acción. ¿Cómo hago para que lo haga? Esto, vuelvo a tomar el ejemplo de mi paciente que les decía que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Sí, yo me pregunto pragmáticamente cómo lo hago. O sea, yo no estoy allá con él, en sus relaciones, en su vida. Estamos aquí, ahora, en su vida, con esta relación. Aquí, ¿cómo lo hago? Ah, pues aquí entonces le digo, para, detente. Tengo una paciente que cuando le digo detente no quiere detenerse. Y entonces le digo para, hasta que para. Porque lo que está diciendo la mantiene en los 9 puntos. Tiene que parar eso. Y entonces habla, y cuando empiezo a decir para, empieza a hablar más fuerte y empieza a hablar más, y yo para. Pero ya le puse el escenario para la experiencia. Y entonces yo estoy pensando pragmáticamente cómo lo hago. Lo que tiene que hacer es detener ese carro que lleva ahí adentro. Esa retórica que está diciendo, eso es lo que tiene que parar. Eso es lo rígido. Se está diciendo no, y no me quieren, y esto y aquello, no sé qué. Yo, para. Porque eso está llevándola a la misma cosa. Y el otro caso que no les platiqué en la diapositiva anterior, pero que ahorita les voy a contar, un caso muy lindo, muy interesante, de un chico jovencito, como de 13 años. Sí, 13 años tenía, que su familia me pidió que si lo podía yo atender porque el niño lloraba y lloraba, de todo. Por supuesto que el muchacho, imagínenselo, iba a entrar a la secundaria y estaba en el pavor porque de todo lloraba. Y en su familia como quiera, ¿no? O sea, pues lo apapachaban y le decían y no sé qué, pero pues ya ustedes sabrán que en la primaria, últimos años y secundaria, son implacables. Y entonces había mucho miedo de parte de los papás y había mucho miedo de parte del muchacho. Bueno, primer sesión, lloró. Pude mantenerlo sin llanto 10 minutos al final. Hablaba, platicaba, pero llorando, todo tiempo llorando. Yo todo el tiempo preguntándome cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Entonces, él decía, es que todo comenzó porque mi papá no vive con nosotros y se fue. Bueno, ya regresó, pero al principio no vivía con nosotros y no quería estar con mi mamá y entonces yo pues era el único hijo, seguramente yo hice algo mal, pero todo llorando. ¿Y ahora vive tu papá con ustedes? Sí, ya tiene mucho, nada más fueron como 2 años que no vivió con nosotros, pero se fue, yo tenía 5 años y entonces lloraba. Oye, pero ahora está aquí tu papá, sí. ¿Lo ves todo el día? Sí. Está, convive contigo, sí. Juega contigo, sí. Pero, lloraba. Y entonces, con él también utilicé esta técnica que se me ocurrió algún día. Y le decía yo, a ver, para. Respira profundo. A veces no podía, pues porque tenía todo el, todo el canal nasal de secreción, y entonces, bueno, había que sonarse, pero entonces yo interrumpía de esa manera el llanto. Ok, limpia. Le tuve que poner un bote justo abajo de sus pies, porque me dejaba todo el consultorio lleno de pedacitos de papel de Kleenex, así, pero tupido por todos lados.
Entonces, en cuanto él salía de terapia, tenía que ir a barrer y a tirar los pedacitos porque con el Kleenex que se limpiaba y se limpiaba la nariz, o sea, quedaba hecho cachititos. Y entonces se jugaba con él y todo él se llenaba el sillón y demás. Pero dándole un Kleenex, yo lograba que él detuviera un poco el llanto. En 2 o 3 sesiones me di cuenta de que tenía asociados pensamientos desagradables. Bueno, los desagradables se desencadenaban fácil, pero cuando yo le pedía que recordara cosas agradables, que mi estrategia era esa, yo decía, bueno, está llorando porque todo el tiempo está pensando en algo desagradable, que además ya pasó. Le voy a traer que venga al presente y que diga cosas o recuerde cosas agradables. Entonces yo le decía cosas agradables, dime algo agradable, pues que mi papá llega y y en cuanto llega me levanta y me carga y me hace muecas y nos pone a jugar, pero es que cuando mi papá no estaba, y empezaba otra vez. Y entonces me daba cuenta que tenía concatenadas las experiencias y los recuerdos agradables con algo desagradable. Y eso también lo utilicé de forma pragmática con él. Entonces le dije, a ver, cuéntame algo agradable que hayas hecho el fin de semana. Nos fuimos a jugar fútbol y estuvimos no sé qué, espérate. Vuélveme a contar la experiencia agradable hasta aquí. Entonces le decía yo hasta donde me había dicho antes de empezar a llorar. Ok, esa es una experiencia agradable. Punto. Hasta ahí termina. Cuéntame otra. Y justo cuando iba a empezar a llorar, ahí detente. Vuélvemela a contar hasta aquí. Esto es una experiencia agradable de aquí a aquí. Otra. Y así. Y entonces, de manera, pues yo digo estratégica, muy pragmática, pues bueno, el resultado es el niño dejó de llorar. Como un año después, me comentó su mamá que le dijo, ay, por esas cosas yo lloraba. Ay, ¿cómo crees? Y no me decían nada. Ay, bueno, qué pena, pero gracias, ¿no? Que no me decían nada. Y finalmente, bueno, el niño dejó de llorar. Esto es una orientación pragmática. ¿Cómo lo hago? Me estoy preguntando cómo él hace y entonces ahora cómo hago para resolver. No tuvo que haber un análisis o un psicoanálisis. No tuve que ir a ver si en la infancia tuvo que, ¿no? Si, no sé, muchas cosas que podían suceder. Oye, estás pensando de manera mal porque pues tú ya deberías saber que tu papá está contigo, ¿no? Punto. O cosas, yo no sé de qué otras maneras porque no soy experta en las otras escuelas, solamente sé que se parte de esos principios. En psicoanálisis sí llegué a dar terapia incluso psicoanalítica. Las demás no, pero las conozco teóricamente. Sin embargo, esta es la propuesta que me parece importante mostrarles. En términos pragmáticos, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es mi tarea estratégica. Orientar esas acciones de manera pragmática. Comenzando con la ruptura del sistema de retroacción disfuncional que la persona vive consigo misma, con los demás y con el mundo. Aquí creo que pudo ser evidente la ruptura del sistema. ¿Notar con este paciente dónde estuvo la ruptura? ¿Alguien que me conteste? Sí. Gracias. Llevar al paciente a nuevas experiencias. A partir de producir modificaciones efectivas en la percepción, acción. Ahora, en el caso de este chico que les platiqué, él podía darse cuenta de que podía recordarse de las cosas agradables y ya no tener
el sentimiento de desagrado que le producía el llanto. Redefinir lo experimentado en una síntesis pragmática. Yo le decía, esto hasta aquí es una experiencia agradable. Lo que me ibas a contar es desagradable. Ese, pásalo a otro lado. Aquí de este lado ponme experiencias agradables y acá experiencias desagradables. Organízalo como puedas acá dentro en tu mente, pero ponlos separado. Así que aquí está lo agradable, acá pasa lo desagradable. Conducir a la autonomía personal del paciente. Requiero que lo hagas en casa. Requiero que lo hagas en la escuela. Requiero que lo hagas en todos los escenarios en los que vives. ¿Cómo le vas a hacer? Ah, bueno, pues depende, ¿no? En algunos momentos él me decía, bueno, pues es que a veces estoy jugando con mis amigos y no quiero meterme a jugar básquetbol porque a lo mejor me van a decir que no, y si me dicen que no, yo voy a llorar. Ok. Y entonces, ¿no has jugado básquetbol? No, no he jugado básquetbol. ¿Y qué pasa contigo? Me pongo a llorar porque no puedo jugar básquetbol, ¿no? Ah, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vas a estar en la cancha de básquetbol, vas a preguntar si puedes jugar. Así me llegó, como lo estoy diciendo. Y después le dije, no. Antes de llegar a la cancha de básquetbol, le vas a preguntar a los muchachos, oigan, yo quiero jugar, quiero entrar en la primera ronda. ¿Se puede? Si te dicen que sí, ya la hicimos. Si te dicen que no, quiero que vayas corriendo al baño y llores. Y pienses en ir nuevamente para entrar a la segunda o a la tercera ronda. Si te vuelven a decir que no, corres al baño a llorar. Si te dicen que sí juegas. ¿Pueden identificar la autonomía, la búsqueda de la autonomía personal del paciente? Sí, él ya puede Sí. controlar cuando llora. Ok. Puede controlar cuando llora, pero además tiene que interrumpir e interrumpe el llanto. Y lo puede hacer él solo sin que esté yo. Porque es en la vida, en su vida. Ok, resistencia al cambio y ruptura del sistema. Por el principio de homeostasis, todo sistema se resiste al cambio. Tomar conciencia del cambio antes de que ocurra es poner en guardia al sistema. Ah, mira, lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es creértela. Porque tú puedes, porque tú eres valioso. Tú has podido otras veces. Vas a poder controlarlo, claro. No sabe cómo, ni yo tampoco, pero decirlo lo está poniendo en guardia. Por tanto, la ruptura del sistema perceptivo reactivo y de las soluciones ensayadas debe ocurrir sin explicación para el paciente y sin que se dé cuenta. Y el mejor ejemplo que tengo el día de hoy aquí con ustedes es el que Sony nos estaba poniendo hace rato. Cuando Sony nos decía que le dijo a su paciente que hiciera una carta donde se valorara. Si yo le digo, valórate, esto puede ofrecer resistencia de manera natural. Puede. Pero si yo le digo, sin explicarle lo que quiero lograr,
haz una lista de las cosas lindas, haz una lista de todo lo que sabes hacer, haz una lista de todos tus éxitos, de todos tus logros. Ay, no, yo no tengo logros. Y yo les digo a las personas que me dicen eso, ¿serio? Que yo me dé cuenta, sabes hablar. Que yo me dé cuenta, sabes caminar. Que yo me dé cuenta, puedes interactuar, pues llegaste aquí. ¿Te parece que eso pueden ser logros? Sabes, sí comes tú sola, ¿no? ¿Ah? Entonces aprendiste a usar cubiertos. Y entonces empiezo a darle ejemplos que les parecen muy sencillos, pero que son ciertos. Entonces le digo, bueno, a lo mejor ahorita la mujer de 30 o 35 que eres, pues no le parece un logro caminar, pero te apuesto que a la bebé que lo aprendió, le costó. Y fue un logro. Y un logro fuerte, y un logro importante. ¿Sabes leer? Ah, ok, pues igual. A ti a lo mejor ahorita no te parece una gran cosa, pero cuando lo aprendiste, fue todo un reto. Y entonces le podemos ir dando ese significado y esa valoración a esos actos y pues ponte a hacer una lista de todo lo que te acuerdes. ¿Aprendiste a patinar? ¿Aprendiste a andar en bici? ¿Sabes correr? ¿Sabes brincar? ¿Brincabas la cuerda? Etcétera. Y entonces de esa manera no le explico, pero estoy rompiendo el sistema donde ella se dice, no, no tengo éxitos, no, no tengo logros, no, no valgo, no sé hacer nada, no sé hacer nada útil. Ah, ¿cómo? Bueno. Y comenzamos con eso. Ya llegaremos a las cosas que con más seriedad se está diciendo que no puede, como ser independiente, como poner límites, como decirle que no a las personas o como recobrar su poder con sus hijos, etcétera. Experiencia y cambio. Es el obrar o el actuar, la experiencia misma, lo que produce el cambio. Posteriormente se refuerza y se vuelve consciente. Tenemos que hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Con el pacientito que les platico que lloraba y lloraba, ocurrió que yo le decía, tienes que detenerlo. Una vez que empiece el llanto, tienes que regresar. Tienes que parar y regresar a donde está lo alegre, lo lindo, ¿no? Así que entonces, después lo vamos a hacer y hacer y hacer y hacer hasta que quede integrado, que ni siquiera tiene que ser mucho. Esto yo lo enfatizo. O sea, no te vas a llevar lo mismo de tiempo que has llorado en dejar de... O sea, de hecho le llevó una sesión. Al final de la sesión dejó de llorar 10 minutos. Y en la siguiente sesión logré que 50 y 50. Y en la siguiente ya no lloró. Nada más agarraba su Kleenex y lo hacía así y me lo deshacía todo ahí, pero fue gradualmente tomando su propia fuerza y haciendo sus propias cosas. Ahora es un adolescente normal. Planteamiento estratégico. Consiste en un modo de entender los problemas humanos. Equivale a adaptar creativamente a cada individuo particular y a cada contexto determinado los principios lógicos de la formación y solución de problemas. Quiero ser enfática aquí en formación y solución de problemas, porque esta es una gran diferencia con la escuela de solución de problemas. La idea es que aquí tenemos que saber cómo se formó el problema, cómo lo está haciendo en términos de proceso para elaborar un cómo de la solución. Hay un cómo del proceso, del problema y un cómo de la solución. Entonces, hablamos
de los principios lógicos de la formación y la solución de problemas. Por eso sí me interesa el problema. Para mí estaría incompleto solo centrarme en la solución, porque la solución es como, pues es igual para todos. Para mí tiene que ser concreto y específico porque soy estratégica. Y tan importante es cómo se formó el problema para saber cómo formar la solución. Cómo en términos de proceso, no en términos de historia. La terapia estratégica es una partida de ajedrez entre terapeuta y paciente. El proceso de la terapia se concluye con el jaque mate al problema y con la adquisición por parte del paciente de ese procedimiento para jugar y vencer de forma autónoma aquel determinado tipo de partida. Ok. Hay una fotito de Erickson como padre de la terapia estratégica. Más o menos, no tan jovenzuelo, pero todavía jovenzuelo. Muy bien, chicos. Quiero que me digan cómo vamos hasta aquí. Hasta aquí llegamos con las herejías. Platíquenme un poquito. Yo tengo una pregunta con ¿Cómo? respecto a la explicación, o sea, como decía, el cambio, o más bien, como que es innecesario explicar al paciente cómo está sucediendo, o lo que pretendes, ¿no? Con la estrategia que llevas en ese caso. A veces a mí me cuesta trabajo sostener la tentación de explicar. Sí. Cuando lo hago, pienso en mí que es necesario como para orientar el camino que estoy buscando, ¿no? Con el paciente. No siempre lo hago, pero siempre tengo la tentación de explicar. Entonces, quiero preguntar, ¿qué tanto es contrario a la terapia estratégica o a la estrategia que tomas con el paciente? Bueno, pues caer en esa tentación y hacerlo. O sea, eh, pienso que de todos modos el paciente recibirá algo valioso, ¿no? Dentro de la intervención, y digo, no lo pregunto como para decir, bueno, entonces puedo seguir haciéndolo, sino para saber, qué tanto puede ser contrario, digamos, al enfoque y a la intervención con el paciente, pues explicar. Pienso, por ejemplo, en una tarea como esta que comentaste sobre hacer una lista de tus logros. Pienso la persona hará la lista de sus logros y quizás si en un primer momento decía es que no tengo, y al ir a los logros más sencillos, como los que comentaste, aprender a caminar, a andar en bicicleta, a leer, a escribir, etcétera. Yo, por ejemplo, pienso que hay la tentación de decirle, ¿te das cuenta que en verdad tienes muchos logros y que en verdad has logrado hacer estas cosas? Eso sería algo como explicar. No, Ok. no estás explicando nada. Tú le estás diciendo, date cuenta, ya ves que sí puedes. Ok. Que fue lo mismo que yo escuché que hiciste con tu paciente cuando nos lo describiste hace rato. No, pues como que no, sí, claro que sí puedes. Y eso más bien lo que causa es la resistencia del paciente. Puede, en un alto porcentaje de causarla. Entonces, puedes evitar esos comentarios. Si para ti es muy importante hacerlos, hazlos dentro de tu cabeza. Punto. Porque eso para ti es una evidencia de que estás avanzando.
Pero si le dices, es como decirte, te caché. Si lo pongo en términos de la jugada de ajedrez, solamente pongo mi pieza donde la voy a poner y el otro que responda. Punto. No le digo, mira, la puse aquí para ver si tú, o si para ver si no, o si no, solo la pongo donde va. Bueno, no sé si ustedes han jugado ajedrez, yo sí. Sí. Y entonces tengo que ir pensando en si esta jugada hago, qué va a pasar, qué posibilidades él tiene de respuesta. Y cuando pienso en las posibilidades de respuesta, entonces digo, bueno, puede responder esto, y si responde eso, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces, bueno, voy a tirar esta. Tiro esta y espero su respuesta, no le digo, fíjate que la tiré para ver si tirabas el alfil o la torre, y no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, sí hay una tentación, también hay una tentación, nosotros usamos muchas historias, muchas anécdotas, después de contar la anécdota, querer explicarla. Y entonces yo digo, déjalo. Y si queda ahí, solo entre embebido, puedes hacer cualquier otra pregunta, ¿no? Contar la anécdota, contar la historia, y después de contarla, puedes preguntar qué te parece la decoración de mi consultorio. Nada que ver, ¿no? O puedes decir, también se me ocurrió dejarte una tarea. Y entonces le dices la tarea, pero nada se dice de la historia. O puedes pasar a lo que sigue. Bueno, como te iba diciendo hace rato, tal y tal. Entonces, sí, de manera inmediata da la tentación. Llega la tentación, pero el que tiene que hacer algo con eso eres tú. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura lógica dentro del marco de la ciencia que tiene las otras premisas. Hemos sido educados en la escuela con las otras premisas. Y entonces hay esa tendencia. Esa es la lógica. Tengo que ver para creer. Y acá decimos, tengo que creer para ver. Si no lo creo, ¿no? Entonces, aquí les comparto pues no fue mi paciente, pero fue una experiencia que yo tuve cuando estaba estudiando la carrera de psicología. Conocí a una mujer que estuvo cuadriplégica. Fue una embolia, entonces un émbolo tapó una zona del cerebro y entonces se paralizaron brazos y piernas. Y en un par de días recuperó la movilidad del brazo izquierdo y la pierna derecha. Y más o menos recuperó la de la mano otra y tenía muy, muy tieso su pierna izquierda. Pero cuando ella estaba en cama, bueno, se supone que ya la habían desahuciado y además habían dicho que nunca más iba a caminar, nunca más iba a levantar. Yo pensaba, todavía no sabía todo esto, estaba estudiando apenas, estaba en el tercer semestre de la carrera de 9 semestres. Pero yo pensaba, es que algo se debe poder hacer. Y entonces yo le decía, usted dígale a su cerebro que mueva su rodilla, que doble su rodilla. Y ella me decía, no me hace caso. Y yo le decía, no le hace. Dígale a su cerebro que mueva la rodilla y yo se la muevo. Entonces yo le agarraba la pierna, se la levantaba y le doblaba la rodilla. Y le decía, ahora dígale a su cerebro que estire la pierna y yo le estiraba la pierna. Y así me la pasaba todas las tardes con ella, una pierna, otra pierna, un dedo, otro dedo de los pies, las manos, que levante el brazo y que levante el otro. Y les digo que la mujer se volvió a parar, volvió a caminar. Y solamente usaba un bastón porque la pierna izquierda no le respondía. Entonces,
no le respondía, se le iba de lado. Entonces con el bastón yo le decía, ponga el bastón y deténgase el pie. Entonces detenía el pie, ya no se le iba hacia adelante y le estorbaba para tropezarse, sino entonces le detenía el pie con el bastón y daba el paso. Ya lo había dado, ahora délo con el otro pie. Ahora vuelva a poner el bastón, ponga su pie, deténgalo con esto y así. Y entonces volvió a caminar la mujer. Ya no sé por qué les decía esto, pero Tal vez es- porque no tenía que explicarle el procedimiento. pues así es, y solamente se ocurría lo que se ocurría. Creo que era otro mi motivo, pero está bien. El asunto es, ¿qué es lo que tú estás diseñando? Es un tanto ir a lo ilógico. Yo decía, ¿de verdad? Ah, ya me acordé. Es que decía yo, hay que creer para ver. Entonces yo decía, debe haber algo, debe estar pasando allá adentro, en su cabeza, ¿no? En sus neuronas. No hay una comunicación, no sé, yo no sabía, así literalmente no sabía. Podía sospechar y podía imaginar lo que estaba sucediendo, pues porque había tenido algunas clases de bases biológicas de la conducta y sistema nervioso, pero yo no sabía qué pasaba en su interior, pero yo decía, es que no pueden decirle a una persona, ya se va a morir, ahí acuéstese y quédese, ¿no? Que fue lo que a ella le dijeron. Yo decía, no es posible y algo debe poderse hacer. Y entonces yo de la escuela me iba a verla. Le daba de comer, le hacía los ejercicios que se me ocurrían. A mí nadie me dijo, hazle así, hazle asado, ¿no? Bueno, sí me dijeron en términos de las cuestiones de enfermería, porque tenía una herida muy grande que se le había infectado y tenía toda una franja de infección. Entonces sí, eso sí me explicaron cómo hacer, cómo limpiar y demás, ¿no? Pero en estos términos que les estoy diciendo para que ella pudiera caminar, lo que yo pensaba es, debe existir alguna forma de que se conecte si se desconectó. ¿Cómo se desconectó? Ella caminaba, ayer caminaba, hoy ya no camina, ¿qué pasó? Así de rápido ya no. Y entonces yo decía, debe existir algo. Y yo creía que existía algo, no sabía qué. Y lo que se me ocurría era que ella mandaba la orden desde acá, porque yo sabía que el sistema nervioso central hace eso. Manda la orden desde acá para mover el dedito. Pero también puedo mover el dedito y pues entonces llega la información acá. Entonces yo decía, pues sí, junto a eso, a lo mejor, ¿no? Eso fue lo que yo creí. Y entonces lo vi. Lo vi porque ella pudo caminar nuevamente. Pero la lógica que nos han enseñado en la escuela, con que hemos sido educados en la escuela y que hemos adoptado hasta un cierto límite, digo yo ya puse un límite, hasta un cierto límite, porque no es que sea yo infalible, de pronto se me van las cabras, ¿no? Y así como, chino, no encuentro, y pues estoy dando vueltas y vueltas y chino, ¿cómo? ¿No? Entonces pienso, creo que me tengo que salir de aquí. Me salgo de ahí, ¡ah, qué rico! Entonces encuentro soluciones y encuentro opciones. Y es una cuestión de práctica, Miguel. Creo que lo podrás hacer. Lo bueno es que te das cuenta dónde. Cuando tú le dijiste a tu paciente, ah, ya ves cómo sí puedes, porque aquí tienes una hora conmigo y está en segundo plano. Eso puede generar resistencia, puede, no necesariamente, pero es muy probable. Entonces yo te diría, una manera en la que yo se lo diría sería, fíjate de lo que me estoy dando cuenta. De verdad tienes una habilidad maravillosa y extraordinaria, porque tú te das cuenta de que puedes mantenerlo en segundo plano 10 minutos. Y yo me estoy dando cuenta el día de hoy que puedes mantenerlo todavía más, quizás una hora, no sé si menos, pero estoy seguro que más de media hora sí ha sido, que he tenido tu atención aquí. ¿Cómo te parece eso? Pero no está explicado. Sí. Le estoy poniendo el contexto para la experiencia. Está envuelto para regalo. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Lo veo. Igual voy a aplicarme el para. Pero a mí mismo cuando tenga la tentación. Ok. Aplícatelo. Te puede funcionar. Para. Ok.
Gracias, Jill. ¿Dudas, inquietudes? Yo me di cuenta de que también soy así como que les digo qué hacer, cómo lo hagan y para qué lo hagan. Eso lo he aprendido en el trabajo, porque tengo grupo de padres y entonces trabajo el programa de PESES, Padres Eficaces. Entonces ahí es ir diciéndoles cómo y estrategias y demás, pero siento que es muy directivo. Entonces ahorita lo que a mí me cuesta precisamente es decirles para qué, por qué, explicarles para que ellos lo comprendan. Y también me doy cuenta de que me desespero porque siento que a veces no me entienden, no me entienden el para qué y por qué lo tienen que hacer, ¿no? Entonces creo que eso es algo que yo tengo que modificar, en dejar de explicar para que ellos mismos lo reflexionen y se den cuenta. Ok. De eso me ¿No doy crees cuenta que hoy. podrías preguntarles? Podría ser que tú les dijeras esas directivas, porque, ¿sabes? Cuando yo le digo a mi paciente para, eso es directivo. Sí, No tiene nada de indirecto. Es directivo y es contundente. Para. Y además, sin decirle, le estoy diciendo, si no paras, no paro. ¿No? Y entonces, sí. eso es directo y es contundente. Así que entonces, que sea directo no está mal. Eso es una de las cosas que hacemos en estratégico, dar directivas. Ahora, si tú quieres, que me parece que es muy valioso, que ellos lo concluyan, lo que tienes que hacer es, en lugar de explicarles, preguntarles, ¿ustedes para qué creen que esto les va a ser útil? ¿Para qué ahora mismo les está sirviendo? ¿Cómo se les ocurre que esto tiene sentido? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Para quienes sí, para quienes no? Y para los que sí, pues que nos digan, para que los demás digan, ah, pues a lo mejor. ¿Sí? Eso se me Ok, ocurre. sí, lo voy a tener muy presente porque sí creo que esa es la parte que me hace falta. Gracias, Yola. Sí, con gusto. Jessica, por ahí veo expresiones tuyas. Ponme palabras, por favor. Bueno, pues es que me identifico justo con lo que están diciendo Miguel y Sony, ¿no? Entonces, pensaba mucho en esto que dice Miguel, de tener que utilizar esta estrategia como de muy interna de para, ¿no? Para nosotros de detente ya, no, es ya digas, eso que se quede para ti. Uh-huh. Y me gustó mucho esto último que le compartiste a Sony, como de preguntar, ¿no? En vez de explicar y asumir, pues ir fomentando esa autonomía de la que se hablaba, preguntándoles ahí mismo que lo generen, y creo que eso está pues mucho más rico para escucharlo nosotros y para que ellos mismos lo escuchen. Exacto. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud para pasar a los casos? Mac, ¿alguna cosa que quieras comentar? Por ahí tenías algo en el tintero, me parece. Sí, bueno, era parte una puntuación sobre algo que ya habías comentado, y es el estar dentro de los supuestos, estar dentro del mismo marco de referencia y hacer más de lo mismo. Entonces, todo lo que ha versado el planteamiento de las herejías hasta ahora es salirse de ese marco de referencia desde el principio, desde la primera herejía, y hacer algo diferente. Hay un video de Paul Václavic que voy a compartirles la liga. No es para verlo ahorita, pero les voy a compartir la liga
donde precisamente habla de hacer más de lo mismo. Y cuando la solución es el problema. La solución es el problema cuando es más de lo mismo. La solución es el problema cuando está dentro del marco del problema o de los supuestos del problema. Entonces, cómo dar el salto a hacer algo diferente, salirse de los supuestos, abre posibilidades. En realidad, pensamos en la solución, pero finalmente, desde el enfoque es abrir posibilidades para algo diferente que genera un cambio, ¿no? O sea, rompe el principio este de homeostasis, de mantener lo mismo, pues, ¿no? Entonces, ese era el comentario, nada más que la aportación de hace rato, una puntuación, y, y ya, porque si agarro el micrófono me sigo. Gracias, Mac. Ok, entonces comenzamos con los casos. Díganme cómo están aplicando y cómo, y o cómo, porque puede ser que hasta ahora lo anterior no haya podido suceder o lo que sea, pero lo que ahora estamos aquí revisando, ¿cómo lo vas a aplicar con tu paciente? ¿Quién va a empezar? Hola, me gustaría comenzar. El caso que quiero trabajar es una mujer de 51 años más o menos, con la que he estado trabajando. Y ella perdió a su esposo hace 8 meses, aproximadamente en junio del año pasado, por coronavirus. Y algo que ella decía es que sentía mucha culpa porque porque tenían el dinero, pues que, vaya, ya entiende que mucha gente ha muerto por coronavirus, pero por falta de recursos económicos, por la cuestión del oxígeno, el acceso a un médico, los medicamentos, etcétera. Pero ella y su esposo, bueno, su esposo era maestro, ella todavía es maestra, de básica, y decía, ¿cómo es que teniendo el dinero dejé morir a mi esposo? De hecho, ella considera que fue la primera en enfermarse y contagió a su esposo sin querer, y en cuestión de días aparecieron los síntomas, la dificultad para respirar, y el esposo muere. Durante este tiempo la he visto a veces al inicio una vez a la semana, después cada 2 semanas, y ahorita ya la veo a 3 semanas. Y lo que yo he podido observar es que ha retomado muchas cosas de su vida, cuidar terrenos, sus plantas, hacer su trabajo en una forma más independiente, porque antes el esposo era el que la acompañaba a la tienda, la acompañaba a ver los terrenos, en el coche manejaba y la llevaba a todas partes. Entonces, para ella fue un cambio muy fuerte, pero ha tratado de incorporarse lo mejor que ha podido. Busca relacionarse con personas para no sentirse sola o deprimida. Lo más grave que ha llegado a tener, pues, es que dan las 2, 3 de la mañana y no puede dormir. Y, pues, cuando le pregunto si ha notado las mejoras que ha tenido, le digo: "Es que yo puedo verlas, quiero saber si usted considera que ha tenido avances". Y me decía: "Ah, pues sí, trato de estar mejor", pero vuelve al problema, ¿no? Dice: "He tenido desde que murió su esposo alrededor de 12 pérdidas de primos, primos, primas, tíos que han muerto entre coronavirus y otras enfermedades, ¿no? En el lapso de esos 8 meses". Entonces, en este momento me siento un poquito estancada con ella. Quisiera como verlo desde una perspectiva diferente,
En la última sesión le preguntaba qué es lo que tendría que suceder para que ella sintiera un cambio o se sintiera que la terapia estaba funcionando, y decía que probablemente dormir mejor, que porque había veces donde sí a las 11 de la noche se dormía, pero había veces en las que eran 2, 3 de la mañana y no podía dormir. Entonces, una de las técnicas que se trabaja, no estoy muy clara de si es estratégica o de MRI, es el diario de a bordo, que consiste en que cuando una persona tiene un problema que, por ejemplo, quiero dormir, lo cual es un proceso natural, pero no puedo hacerlo, entonces una tarea que se da es el diario de a bordo, donde la persona en ese momento tiene que empezar a escribir qué siente, qué piensa, y eventualmente pues se va a quedar dormida. Tiene una doble función, no sé si es una técnica paradójica, porque si escribe, pues está bien porque entendemos lo que está pasando en su mente, ¿no? Si no escribe, también funciona porque se queda dormida. Entonces, ahorita estoy en eso, en que, en esperar, pues, la próxima sesión para ver cómo va a funcionar. Eh, Me preocupa que he usado esta técnica en otro momento y sí escribe, pero no es como tal que yo vea, que me diga: "Mira, esto es lo que escribí", ¿no? Como normalmente ocurre en terapia. Siempre que ocupo esta técnica, le digo al paciente: "Lleve su libreta, revisamos el contenido y, pues, van a salir cosas importantes de ahí". Pero con ella, es la segunda vez que dejo esta técnica y hasta ahora no he visto que realmente escriba algo, y eso me preocupa, que pudiera no funcionar. Entonces, no tengo claro si estoy en cambio de primer orden o si es de segundo orden, no sé. Ok, yo creo que sí lo tienes ya claro ahorita, pero está bien. A ver, chicos, si somos terapeutas estratégicos, ¿qué está haciendo falta en este caso? ¿Qué tengo que hacer? Saber qué, buscar qué. No me digan que he hablado nomás Para para... mí, no, bueno, no me quedó muy claro el objetivo del paciente. Tiene una serie de circunstancias y podemos hacer hipótesis respecto a sus circunstancias, pero me interesaría saber cuál es su objetivo de él al venir a sesión, como de manera más clara o específica. Ok. Pienso que de alguna manera ella pueda tenerla, pero yo rescataría dos aspectos. Uno, trabajar la culpa porque se sentía culpable con respecto a su esposo. Y la otra, que fue la última, es respecto al insomnio. Sí, a mí me llamó la atención cuando hizo la narración Alma de lo que decía su paciente, que dijo, lo dejé morir, ¿no? Y pienso que ahí hay una cuestión que trabajar con ella sobre esa responsabilidad que siente con respecto a la muerte de su esposo. Y pienso un poco en el uso del lenguaje de lo dejé morir, que implica pues en ella eh, como limitarse o someterse a un cuadro donde ella tiene esa responsabilidad y quizá ha estado moviéndose en ese mismo cuadro y tal vez en la intervención no ha habido una posibilidad de salirse del límite y mirar, como reencuadrar la circunstancia que ella vive con respecto a la muerte de su esposo. ¿Ok? Profesora, ¿Sí? yo dentro de lo que yo puedo percibir y que pudiera pensar que está dentro del enfoque, es considerar qué ha hecho ella para solucionar el problema tanto de insomnio como de ese sentimiento de culpa. ¿Ok? Empezaría por indagar qué ha hecho ella para evitar continuar con estos intentos de soluciones. Bien, bien. Ese es un buen punto. De ahí a dónde nos Yo iríamos. creo que Sí, amén. cuando sepamos qué ha hecho ella, porque obviamente lo que ha hecho ha sido insuficiente porque la ha mantenido en la culpa.
pero yo retomaría que ella tiene la iniciativa de hacer algo, porque quiere, si lo vemos desde la estrategia, bueno, más allá de la historia, lo que ella quiere, desde mi punto de vista, claro, lo que ella quiere es hacer algo, porque en aquel momento no hizo y tuvo que haber hecho. Entonces a ella lo que le interesa es hacer. Entonces yo lo que haría sería llevarla a hacer cosas, porque parece que para ella es muy importante hacer, que al menos equilibraran o modificaran la percepción, no de que no tenga culpa, porque, bueno, vamos, yo no trabajaría el tratar de convencerla de que no fue su culpa, porque parece que ella es así, más bien utilizaría como ella hace en su cabeza estratégicamente para que haciendo otra cosa diga, ah, ok, no hice en aquel momento, pero ahora puedo, no sé, comprarle flores, o ahora puedo cantarle, o puedo escribirle, o puedo llevar a mis hijos, o puedo ir al templo, o puedo, no sé, hacer como ciertas cosas hablando en su propio lenguaje de hacer. Ok. Me parece también un punto estratégico. Hay todavía uno que no han tocado y que es fundamental en estratégico. Enfocado en la persona, en su paciente, en su cliente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace sentirse culpable? ¿Cómo hace el insomnio? Me tengo que preguntar cómo, no me tengo que preguntar qué, no me tengo que preguntar qué, me tengo que preguntar cómo, para saber cómo yo hacer. ¿Cómo lo hace? Grábense eso. ¿Cómo? Claro. Me interesa el cómo. De hecho, lo saben. Tal vez podría ser una, o sea, como en un sentido de una tarea. Parece que el insomnio viene a partir de la culpa, ¿no? Porque lo más seguro es que ella, bueno, desde mi hipótesis, es probable que ella esté rebobinando toda esta información y solamente le esté dando vueltas. Lo que tal vez se podría hacer es una lista de todos aquellos temas que ella siente culpabilidad, como, ay, no le dije que lo quería o no lo llevé al hospital. Y tal vez puede elegir uno por noche y resolverlo. Y así va soltando cada uno, en lugar de que sea una bola de problemas, solamente los va abordando uno a uno hasta que diga, "Ay, yo hasta aquí ya lo encontré o ya lo solucioné o ya me siento tranquila". Y luego aborda otro y en algún momento se van a tener que terminar. Bravo. Me parece una estrategia muy bien diseñada a partir de tu hipótesis. Tendríamos que saber cómo ella lo hace, que no lo sabemos. Hasta ahorita no lo sabemos. Porque si yo le dejo solo una tarea, pues no es estratégico. Lástima que ya se salió Alma, pero... Ah, no, aquí está como Marta. Si yo lo dejo como una tarea, como cualquier tarea que cualquier otro le deja a cualquier otro, es viendo un resultado que no está siendo funcional. Si ya es la segunda vez que la dejo, pero no tengo la evidencia, ni en el sentido de que me enseñe su cuaderno, ni en el sentido de que esté el cambio, tengo que hacer otra cosa. Entonces, lo que requiero hacer en estratégico es preguntarme cómo lo hace para preguntarme cómo yo voy a hacer para que sea distinto. Esta respuesta de América es un cómo hacer para que sea distinto. Ah, pues es que tiene tantas cosas ahí pendientes en la cabeza, pues ¿qué te parece si agarras una y la resuelves y luego otra y la resuelves y luego otra y la resuelves? Ese es un cómo hacer, es cómo voy a responder yo ante esa hipótesis que tiene América. Eso es estratégico. Entonces, bueno, esa es una manera. Otra sería, bueno, tengo que preguntarle cómo lo hace. ¿Cómo sucede en su cabeza? A lo mejor dejó 20 pendientes en el día y por eso a la mera hora ocurre que ya no pudo dormir, no sé. Pero yo no sé cómo lo hace. Entonces tenemos que ir hacia allá. Entonces, en el enfoque estratégico, recuerden, por eso es que yo les decía, no me interesa tanto que ustedes conozcan el enfoque estratégico de alguien. Me interesa que hagan su propio
estilo terapéutico estratégico, porque eres tú con la persona que está ahí. Es específico y concreto con esa persona para ese problema en este momento. Entonces, si tú en ese instante, lo comento por lo que decías Miguel hace rato, consideras que le tienes que explicar algo, bueno, pues a lo mejor le tengo que explicar algo. Lo que no le tengo que explicar es el cambio. ¿Sí? Habrá quien yo le explique, por ejemplo, cómo funciona el sistema nervioso, o le puedo explicar para qué sirven las células nerviosas, o le puedo explicar, no sé, cómo se establece el vínculo cuando se empieza a escribir con la coordinación mano-cerebro, porque le puede dar un sentido, pero le estoy mostrando una experiencia, estoy haciendo que tenga la experiencia cuando lo estoy explicando. No explicarle el procedimiento del cambio. Ya lo entiendo mejor. Ok. Bien. ¿Quién sigue? ¿Quién dice? Yo. Tenemos tiempo como para 1 o 2 casos más. Yo. Bien, Jessica. Bueno, yo les había hablado, la sesión anterior no pude venir, pero les hablaba del caso de un joven estudiante que le conflictúa mucho, que ha tenido como muy malos intentos de relacionarse con mujeres y le ha causado una ansiedad profunda, al grado de que tenía como muchos problemas para dormir y todo eso. Cuando me lo platicó fue súper difícil que empezara a hablar de lo que quería hablar. En serio que creo que fueron como ya los últimos 10 minutos porque le costó mucho trabajo llegar a ese punto. Cuando hablamos de qué es lo que quería trabajar, entonces lo cambió, ¿no? Lo cambió a la siguiente y dijo que sí quisiera trabajar eso, pero que estaba muy nervioso y estaba muy estresado ahorita con lo de la pandemia. Y me parecía como un buen intento porque también me hablaba de que había tenido muy malas experiencias trabajando con psicólogas, ¿no? Con psicólogas o con psicólogos, que era la primera vez que voluntariamente decidía hacerlo, todas las demás lo habrían obligado. Entonces dejó de un lado ese tema y quería como sentirse mejor por los cambios a partir de la pandemia, ¿no? Los cambios en las dinámicas a partir de la pandemia. Trabajamos en eso y en algún momento me dijo que se tenía que ir a una simulación de una misión espacial a Polonia. Entonces, la verdad es que yo sí me había quedado pensando como en cuando regrese ya vamos a tener que trabajar aquello por lo que había venido al principio, y lo que me preocupaba es que había mucha resistencia a buscar a otras aproximaciones a mujeres, ¿no? Era así como de no, ya lo intenté, y aunque lo intentó como en realidad pocas ocasiones, esas pocas ocasiones para él habían sido suficientes para no querer volverlo a intentar y para generarle así como una gran ansiedad, o así es como él lo manifestó. Veo las fotos de la misión espacial, y ahora que regrese creo que ya me siento un poco más tranquila mirando esto, porque sí o sí se tuvo que relacionar con 3 mujeres, ¿no? Fueron 3 hombres y 3 mujeres, así que pensando como en estos cambios, como de creer o que estén en el pensamiento y cómo lo hace, el que haya acciones diferentes, pues para él fue una acción diferente por el contexto, ¿no? Pero explorar cómo es que fueron o cómo es que fue esa experiencia distinta, ¿no? Aunque el propósito haya sido otro, la aproximación a esas mujeres no fue con un sentido de cortejo, tampoco es que hubiera otras oportunidades, porque él está estudiando, o bueno, acaba de egresar de ingeniería, y pues hay muchísimos hombres y no se aproximaba a las mujeres. Entonces me hace mucho sentido varias de las cosas que veíamos hoy o que revisamos hoy sobre cómo es que estos, antes de que él crea de manera racional que se pueden hacer los cambios, se hacen, y ya a partir de ahí ir moviendo, ¿no? Como las preconcepciones que se tenían. Ok, solo, ¿sabes? Me llega así. Yo tengo una hipótesis, pero no lo sé, no lo tengo a él ahora aquí.
Pero me llegó de pronto la inspiración pensando en si es un tema difícil para él de abordar. Ya dijo, es que no quiero ni volverlo a intentar, porque he recibido uno y otro y otro y otro rechazo, etcétera y demás. Yo me pregunto, más bien yo le preguntaría, ¿has tenido dificultad para relacionarte con mujeres? ¿Él lo dijo así? Ok. Yo le preguntaría, ¿y con hombres no? Porque por ahí. No, con hombres no, porque sí me hablaba de que tiene amigos, tiene compañeros en el Pero no laboratorio, estamos tiene hablando de alumnos. amistad. Ok. No estamos hablando de amistad. O sea, tú misma lo acabas de decir, con esas compañeras, bueno, no habría una intención de cortejo. Estamos hablando de cortejo. Ujú. Yo le preguntaría. Con mujeres no. Con hombres sí. Y Ok. yo le preguntaría porque yo tengo una hipótesis. Pero la hipótesis es mía, no tuya. A menos que ahora te convenza. Pero yo tengo una hipótesis. Ok. Y eso puede cambiar el... Me recordé de un caso de Erickson, de un hombre que llegó a verlo. Bueno, en realidad era una mujer. Bueno, en realidad era un hombre. Llegó una mujer a ver a Erickson y le dijo, algo similar, ¿eh? He ido con muchos terapeutas. He estado con muchos. He probado y ninguno me ha convencido. Vengo a ver si usted puede ser el terapeuta para mí. Y entonces Erickson le dijo, ¿desde cuándo comenzó a vestirse como mujer? ¿Desde cuándo que, perdón? Y entonces le dijo, comenzó a vestirse como mujer. Y entonces él le dijo, es usted mi terapeuta. Bueno, a mí me llega. No lo sé, no lo he visto, no lo tengo yo aquí, pero con lo que tú dijiste, a mí me llaman la atención esas palabras. No he podido relacionarme adecuadamente o bien con las mujeres o con mujeres. ¿Con hombres sí? Eso se me ocurre a mí, por esas palabras, pero no lo sé. Quizá teniéndolo frente le preguntaría otras cosas. Por eso insisto, es una hipótesis mía y me interesa que sea hipótesis tuya. Así que observa todo lo que tienes ahí, la manera en la que está hablando, y entonces tendrás la posibilidad de ser la psicóloga que él está buscando. Gracias. Okay. ¿Quién sigue? Carmen, Araceli, Pita, Víctor, Martín, Iris, Liliana, Laura. Sin pelearse uno por uno. Sí, profesora, yo nada más le comento que desgraciadamente mi paciente no llegó a la sesión, me avisó, pero no llegó. Yo creo que en la próxima, si no, pues ya voy a tener que involucrar a otra paciente para continuar con el ejemplo de aquí y la forma de terapia. Ok. Ya, si lo haces de esa manera, tendrías que traer ya como una propuesta tuya de cómo lo aplicaste, Un trabajo ya porque la avanzado. próxima es la última sesión que tenemos. Ok. Sí, profesora, gracias. A ver. No sé si yo puedo seguir comentando acerca del caso de esta persona. Adelante. Pues bueno, en la sesión que tuvimos,
Gracias. Ella me habló de una importante que yo identifiqué, es que ella me habla de que su mamá no le reconoce lo que ella hace, y me puso de ejemplo a sus hermanos, que tiene hermanos y sus hermanos no terminaron de estudiar. Ella sí, sus hermanos con la mamá, ella sí, todo lo que su mamá le dice. Entonces, me parece que para ella el reconocimiento de su mamá es algo importante, le ayudaría mucho. Entonces yo le preguntaba qué era lo que quería hacer, y me dice, me gustaría que hablaran con mi mamá. Y me dijo que para que hicieran saber a la mamá todo lo que ella hace bien. Y entonces yo le digo, ¿y eso en qué ayudaría? Y me dice, pues yo sé que tal vez no, porque mi mamá no va a cambiar, mi mamá va a seguir siendo la misma. Y le pregunté entonces quién sí podría cambiar. Y me dijo que pues ella. Ahí en esta parte yo le mencioné que lo que pudiera hacer falta es que, o yo notaba que ella también no le reconocía a su hijo todas las cosas mínimas, pequeñitas que él hacía para agradarle a ella. Eso es más de lo mismo. O sea, tú quieres que te reconozcan y tú no reconoces. Eso no resuelve. Ok. Eso deténlo. Es importante que lo detengas en tu mente y que lo detengas para con ella. Cuando ella dice, yo quisiera que mi mamá me reconociera y que alguien viniera y le dijera, yo te digo a ti y le digo a ella a través de ti, la existencia no admite representantes. Significa, quien le tiene que decir eso a tu mamá eres tú. Eres la única persona calificada para eso, porque es en relación a ti. Te lo estoy explicando a ti, Sony. Sí. A ella solamente le diría, la existencia no admite representantes. O vas tú o no vas tú. O lo haces tú o no lo haces tú. Ahora, yo me pregunto, Yolanda, ¿cuál es la idea de ella de que alguien allá afuera, sea su mamá o quien sea, le dé reconocimiento? ¿Para qué? Yo te lo pregunto a ti, me lo pregunto yo. Y yo digo, me respondo, tengo una hipótesis para compensar. Esa es mi respuesta. Si yo, Yolanda, me valoro, me reconozco como mujer y como persona, no tengo que andar haciéndole a mi mamá, mamá, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Verdad que sí soy buena? Ma, ¿ves que sí? ¿Puedes verlo? Ándale, sí. Reconóceme. Dime que hago bien algo. ¿Qué está faltando ahí? Seguridad. Ok. Sería una manera de pensarlo. Yo diría que yo me dé cuenta, que yo me reconozca, que yo lo sepa.
Lo estoy buscando afuera porque no estoy enterada. No, pues es que necesito que me digan allá afuera que soy buena o que sí puedo o que soy importante. En alguna ocasión, en un congreso, conocí a Albert Ellis. Oh. Una exposición clínica genial del tipo. Wow. Yo leí su libro, o sus libros, pero el libro importante, pues, de psicoterapia que él planteó, no me convenció. Cuando yo lo leí en la licenciatura, dije, no me convence. No me convence. No me atrapó, no me pareció como que tuviera. Pero verlo trabajar, wow. Y lo recuerdo ahora, porque con él aprendí esto que voy a decir. Si tú sabes quién eres, le diría yo a esa mujer, a esa chica. Si tú eres una mujer, una madre, un ser humano, y nadie te quiere, te quieres tú. Y si tú no te quieres, te quiero yo. En tanto tú aprendes a quererte tú. Y esto lo digo porque hay ahí otra hipótesis mía. Y es que ella se está comparando con sus hermanos. A sus hermanos y a los demás sí les dice, y a mí no me dice. Y entonces quiero. Y lo que le estoy diciendo a mi cerebro es quiero querer, pero no tengo. Eso a mí me lleva a pensar en mí. Yo soy la séptima de 7, entonces tengo experiencias como esa. Que mi mamá le dice a uno, bravo, wow, genial, no sé qué, y a mí no. Y a mí no, bueno, algún día sí, pero sí, y los que no. Y cuando yo estaba creciendo y era niña y era adolescente, yo decía, ¿y yo? Es decir, yo llegué a experimentar eso, yo quiero que mi mamá me diga. Y es lindo, es padre que mi mamá me diga, y mi mamá me ha dicho. Lo digo aparte, pero lo que descubrí fue, requiero saberlo yo. Requiero quererme yo, ser importante para mí yo. Y si yo me quiero y si yo soy importante, no tengo que estar buscando que alguien me diga soy importante. Eso me llega. Pero pienso nuevamente en cómo ella lo está haciendo. Y esas son mis hipótesis. Sí, creo que me has ayudado bastante a poder identificar otras hipótesis más que tal vez no había tomado en cuenta. Ok, qué bueno, me agrada. Me agrada. Y lo que quiero es que ensayen. Yo quisiera escucharles a todos, que me estén diciendo ideas, que les estén diciendo ideas a sus compañeros, pero bueno, estamos donde estamos. Tenemos lo que tenemos. Entonces, ¿alguien más quiere comentar su caso? ¿Es suficiente, Sony, con esto para ti? Sí, gracias. Gracias. Bueno, yo les había compartido que la sesión pasada cambió como mi hipótesis de lo que yo pensaba con respecto a mi paciente, que tenía más bien que ver con algunas ideas creencias que le había comprado a su mamá con respecto a cómo sería su vida dado que es gay. Entonces, en esta sesión que tuvimos, hablé con él acerca de las penitencias que me habías comentado en la sesión pasada, Yola.
Y me dice, oye, sí, no lo había pensado así. Dice, me llamó mucha atención porque me dijo, voy a pensar cuál va a ser mi pago y ya, hasta ahí. Y dije, ok, pero eso se quedó así, incluso se quedó como tarea. Me dijo, esto lo voy a pensar muy detenidamente cuál va a ser mi penitencia. ¿Ok? Me sorprendió también mucho porque de venir como de una, más bien como de la emoción sobresaliente, la tristeza, esta pues, sesión pasada me dice, ha cambiado la emoción y me he sentido muy enojado, pero eso ha hecho que pueda poner límites. Por ejemplo, su mamá le habla para decirle, es que tu tía está mal y por todas estas cosas del coronavirus. Ujú. Sí, entonces, pues yo estaba muy enojado y le dije, mamá, no me estés diciendo nada de esto porque no me hace bien, porque me pongo muy ansioso y ahorita no quiero escuchar nada de eso. Y esto, dice él, pues para él fue así como, wow, ¿no? Porque jamás así, dice, Claro. pues era como, pues te lo tragas, lo escuchas, lo vives, porque pues es tu mamá, ¿cómo vas a decirle que no te hable para pelearte, ¿no? Entonces, igual con Gerson, con su expareja que vive con él, también ha estado poniendo límites, pero dice él, pues noto que es a partir de este cambio en la emoción, ¿no? Que ya no es como esta tristeza, sino este cambio en la emoción. Excelente. Y sí, o sea, le dije, pues qué padre, ¿no? Que estás a partir de eso pudiendo hacer estas cosas que ya querías hacer, pero que no te habías atrevido hasta ahora. Creo que otra de las cosas muy importantes que en acciones hizo fue que me dice, me sigo igual preocupando, pero ya no le estoy tomando la oxigenación, ni le estoy tomando la temperatura, ni nada. Dice, o sea, sí me siento así como, dice, preocupado, pero ya no voy y agarro el oxígeno y se lo pongo, o le digo, tómate la temperatura. Y me dice, y también me di cuenta de eso, que estaba siendo como muy invasivo con él, ¿no? Como que no estaba respetando pues su espacio y demás. Y entonces algo que quedó como también muy sobresaliente en esta sesión fue justo el respeto, tanto para él, o sea, para Gerson, como para sí mismo. Que de las cosas que estaba haciendo, él consideraba que estaban siendo una falta de respeto hacia él, hacia sí mismo. Ok. Y bueno, en esta sesión definió que requiere trabajar en 3 cosas muy importantes para él, que es la culpa. Y le comentaba yo, bueno, dicen por ahí que donde hay culpa hay resentimiento. ¿Qué de esto a ti te parece cierto? ¿Te cuadra, no te cuadra? ¿Cómo es para ti? Y me dijo, sí, yo creo que sí. Dice, y creo que ese resentimiento tiene que ver con que él no me quiso como yo quería que me quisiera. Y entonces te digo al final de la sesión que acordamos que de las 3 líneas de trabajo van a ser la culpa, la constancia y la disciplina. Ok. Las 2 últimas se parecen mucho, pero está perfecto. Ajá, pero le pregunté si para él era diferente y me comentó que sí. Entonces dije, bueno, que así lo Y lo dejamos. tomamos. Y si tú dices para allá, pues para allá vamos. Y eso pasó en esta última sesión. La verdad es que yo me quedé muy contenta de, pues, de las cosas que está haciendo, que eran cosas que él así como ni siquiera pensaba que pudiera hacer, y que ahora está haciendo esto de poner límites, el poder dejar de tomarle el oxígeno y demás, que pues sí era como para él como imposible, y lo ha estado logrando. Creo que se ha movido Está bastante. sucediendo, claro. Entonces, esos son indicadores de Ujú. que está funcionando la estrategia que estás utilizando. Así Si es. no hay Y cambio, significa que no. Si hay cambio, significa que sí. así es. Y en eso vamos. Y Muchas lo gracias, veo Carmen. el martes. De ¿Me nada. dices, por favor, de una vez tu mejor aprendizaje el día de hoy? Pues, sabes, me lo llevo más como en sensación. Hoy estuve recordando varios casos, sobre todo uno de una paciente que yo varias sesiones llevaba ya con ella y ella hablaba y hablaba y hablaba. Y yo me estaba
estaba presentando yo cierto malestar porque dije, no estoy haciendo nada con ella, no le estoy ayudando, solamente le estoy prestando mi oreja, es una paciente del IMSS. Y me empezaba yo a sentir mal y ese día fue muy curioso porque ese día que más me sentía yo así, me dijo ella que agradecía mucho porque era el primer psicólogo con el que se sentía a gusto trabajando. Dice, usted me escucha y me contesta de lo que le estoy platicando. Yo de verdad en mi cabeza no tengo registrado haberle contestado nada, ¿no? Yo en la sesión, según yo, no hablaba nada. Y, y me dice, y es la primera persona con la que me he sentido bien. Esa fue la primera, dije, bueno, entonces algo sí está funcionando, no tengo idea de qué, pero la verdad es que así está en mi cabeza. Y una vez platicando con una de mis hermanas me dijo, pues la escuchas, ¿quién más la escucha? Y yo dije, bueno, pues igual, y ya, se acomodó un poquito. Pero, un día me dice, sí, así como lo hemos trabajado aquí, es que de verdad eso me sorprende mucho, como lo hemos trabajado aquí, ya estoy aprendiendo a decir que no, estoy aprendiendo a poner límites y yo, órale, ¿no? Pues, qué padre, ¿no? Pero, pero en verdad yo me recuerdo mucho las sesiones con ella como, dile esto, haz esto, pero también otra parte mía así de no, cállate. Entonces, no sabría exactamente, creo que sí tengo que echarme un clavado bien a retrospectiva con ella, pero ha estado haciendo cosas muy, muy padres. Esto último que vivió, metieron a uno de sus hijos a la cárcel y ella ya le había dicho que si volvía a tener una situación así, ella no lo iba a sacar. Y pues está ahí, bien firme, bien segura. Y me dijo, pues es algo que yo creo que no ha logrado si no hubiera venido aquí. Aunque yo no tengo idea de cómo fue. ¿Qué fue? Pero sí sé que ha sido una terapia completamente cortada a medida de que no he sido así con ningún otro paciente. Y creo que bueno, a lo largo de la sesión he estado pensando mucho en eso, justo en poder adaptarme al paciente y estar consciente pues del juego que se tiene ahí o la responsabilidad que se tiene al estar ahí. Eso me llevo hoy, te diré por más encimita, aunque sí sé que es a profundidad mucho más grande lo que me llevo puesto. Gracias. Miguel, ¿tu mejor aprendizaje? Por favor? Sí, yo. Pensé que alguien iba a hablar. Bueno, para mí ha sido lo más significativo hoy el asunto de aprender a mirar y a identificar los límites digamos, el marco dentro del cual el paciente se mueve para encontrar sus propias soluciones o cómo hace con respecto al problema. El ejemplo del problema de los 9 puntos fue muy significativo para mí, me ayudó mucho a identificar este asunto como algo importante. Pienso que así que teniendo esta posibilidad puedo ser más certero en la intervención con el paciente. A veces puedo ver que con algunos doy más vueltas, como que intentando verificar ciertas hipótesis, pero pienso que esta nueva forma de mirarlo me ayudará mucho a ser como más certero en las hipótesis que me puedo ir planteando. Entonces ese fue como mi mejor aprendizaje para mí el día de hoy. Muchas gracias, Miguel. Araceli. Me llevo justamente esta metáfora de ajedrez, pensando en esta parte de no explicar, pero sobre todo en esta parte de pensar desde el momento en qué ficha y qué movimiento voy a hacer, pensando en lo que va a provocar o puede provocar, y si no ocurre, pensar en el siguiente movimiento, ¿no? Eso es algo que me llevo hoy. Muchas gracias. Okay, gracias a ti. Iris. Ay, me equivoqué. Me llevo la parte
sobre todo más resaltada del cómo. Por ejemplo, con el paciente que no ha ido a revisión, aunque ya no está, por ejemplo, esta parte tan agresiva, me llevo la parte de cómo lo hacía, a lo mejor, o para qué lo hacía. Y bueno, recuerdo que les comentaba para sostener a la familia, por ganancias monetarias, pero bueno, me gustaría abordar con él las partes o formas diferentes y sobre todo saludables y legales de obtener ganancias en las relaciones para la estabilidad familiar. Y bueno, en resumen, es esta parte marcada del cómo lo hacía, cómo lo puede hacer diferente y sobre todo que, bueno, si utiliza estos caminos que son más saludables y legales, puede obtener incluso resultados mejores o considerados mejores. Y esa es la parte que más, yo creo que es la palabra que me llevo. Perfecto. Muchas gracias, Iris. América. Gracias. Mi mejor aprendizaje es que a medida que me sintonice más con la estrategia de la persona que está frente a mí, va a ser mucho más fácil desarrollar la estrategia para solucionar el problema y no hacerlo al revés en cuanto a buscar una estrategia basada en la historia. Bien, gracias. Tony, ¿tu mejor aprendizaje? El darme cuenta de que a veces estoy haciendo más de lo mismo para poder modificar y buscar posibilidades. Maravilloso. Gracias. Jessica. Para mí fue muy emocionante y significativo también el ejercicio de los 9 puntos, justo porque en algún momento me di cuenta de que solamente estaba intentando lo mismo y fue emocionante ir más allá, ¿no? Como de cómo puedo salir de esto y encontré el resultado, entonces me siento como con muchas ganas de explorar primero en mí qué es lo que estoy haciendo que no me está funcionando porque estoy haciendo más de lo mismo y también cómo lo puedo trasladar, por supuesto, pues a mi práctica profesional para acompañar a otros, a mirar otras posibilidades. Maravilloso, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Lupita. Muchas gracias. Hola, pues me voy con una idea muy, muy concreta en la cabeza, porque, hablando de cabeza, me hizo mucho sentido la cuarta herejía sobre que primero hay que actuar para después, y bueno, como consecuencia cambia el pensar. Creo estaba yo al revés, y de hecho, así siempre lo había hecho. Es muy interesante darse cuenta que no con lo que pienses cambia lo demás, ¿no? Bueno, es algo, no sé, todavía lo estoy procesando. Okay. Ya, mi mayor aprendizaje es ese. Gracias, gracias Lupita. A ustedes, gracias. Diana. Yo, ¿verdad? Sí. Ok. Mi mayor aprendizaje y lo que me di cuenta el día de hoy es muchas veces tiende en respecto a los 9 puntos, las indicaciones pueden ser unas, pero si te sales un poco del contexto, puedes abarcar todos los puntos, en este caso, pues, para el cambio. Esto me llamó mucho la atención. Incluso, poquitos cambios van logrando hacer grandes cambios. Ok. Gracias, Liliana. Lau. Hay muchísimo ruido afuera, espero no interfiera tanto. Ok. Pues yo no he hablado mucho porque la verdad es que todo lo que hemos visto hoy tiene una revolución en mi cabeza, pero bueno, se irá acomodando con el transcurso de los días. Será. Y tres cosas de las que yo quiero hablar es precisamente de los 9 puntos. Cuando Mac dijo que le volviera a mostrar la hoja y que si se daban cuenta desde dónde lo estaba haciendo yo, así como que me cayó así
un 20 que dije, oh, ya vi desde dónde. Entonces, eso me llevó mucho al principio de la flexibilidad. Ok. Que a veces bailando en el mismo lugar, o sea, no voy a resolverlo. Necesito hacer así como, se me fue la palabra, pero así como que salirme un pasito hacia el lado de mí para poder tener otra visión de las cosas, como tú lo mencionaste, ponerme de panza en el suelo y verlo hacia arriba, volverme a lo mejor una lámpara y verme desde ahí con esa luz, salirme de donde estoy para, si estoy dentro, salirme afuera de casa, por ejemplo, para verlo desde otra perspectiva. Y entonces eso me reafirmó ese principio de la flexibilidad. Excelente. Y otra cosa que se me quedó así como mucho esa frase que dijiste casi al final. La existencia no admite representantes. Dije, oh. Es cierto. Así si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Así de sencillo. Y eso cómo cambia la perspectiva de, empezando por la mía, en este momento, cuando te escuché decirla, y cómo puede cambiar en las demás personas su visión. Eso es lo que yo me llevo el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Laura. Martín. Sí. Sin duda los 9 puntos. En primero, el hecho de que me permita a mí pararme desde diferentes posiciones ante los 9 puntos y que los 9 puntos para mí de alguna manera representan el problema que viene con el paciente y que el ver el problema en cómo es, a mí yo viéndolos de diferentes posiciones puedo pues ampliar las posibilidades desde generarme las hipótesis, que también de repente me pasa como con Miguel, me tengo la hipótesis y la suelto, y ahora ya hasta ya la anoté, me puse ahí a anotar las hipótesis y ya. Entonces ahora voy a hacer eso justamente porque ahora que me doy cuenta, aun cuando sí he logrado no tener las hipótesis aquí y no soltarlas como antes, pues encuentro esta otra forma que me puede ser aún más útil, el tener las hipótesis ahí escritas. Excelente. Eso. Muchas gracias, Martín. Víctor. Sí, profesora, gracias. Yo dentro del taller hizo un comentario que qué es lo que haríamos nosotros dentro de este enfoque, y a todos como que se nos olvidó esa parte del cómo, que finalmente nos restringe la visión y nos hace ser objetivos en cuanto al problema. Yo creo que me voy con esta parte de aprendizaje, porque nos ayuda a reducir las posibilidades de que el cliente, cómo hace esto, cómo hace el otro, y nos ayuda a encontrar mejores soluciones o a un abanico de posibilidades de tratamiento, ¿no? También me gusta la metáfora del ajedrez, porque yo había leído que también bien igual habrá que ver qué piezas se pueden o no mover. También implica un ganar-ganar, en donde yo muevo la pieza no nada más para ganarle a mi paciente, sino para que los dos ganemos sobre el problema o sobre el tratamiento que es lo importante, ¿no? Es con lo que me voy, profesora. Maravilloso, muchas gracias. Gracias. Alma. Me voy con una frase de PNL que dice, vuelve atrás e inténtalo de nuevo. Maravilloso. Muchas gracias. Ok, chicos, pues nos vemos la próxima sesión, que será la última. Ven con sus casos preparados, pensados, replanteados o lo que sea. Vamos a abordar un tanto de estructura de las sesiones y de la manera de abordar. Que estén muy bien. Gracias, Yola. Los veo el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Fin de semana a todos. Solo una pregunta. Adiós. ¿Sí enviaron los videos de la sesión pasada? Los perdí. No. Sorry. Oh. Oh.
Los perdí, pero Bueno. prometo poner atención en estos y en el que les prometí mandarles también. Gracias. Vale. No hay problema. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.